Shalom a los hermanos de metodología. Nos encontramos un miércoles en la mañana, 10 de la mañana. Hoy estoy un poco tarde, para hacer nuestros estudios semanales. Yo pienso que cuando nosotros consideramos estudiar la Biblia, siempre va a haber diferentes tipos de temas, la cual traen claridad, confusión, traen dudas, traen a veces hasta división. No porque la intención de la persona es dividir el reino de Dios, sino que todos tenemos, um, basado en nuestras ideas, nuestras conclusiones, nuestras eisegesis y a veces la influencia de donde venimos nosotros, nos limita a que podamos tomar decisiones teológicas un poquito sólidas. Una de las cosas que yo he aprendido los últimos 26 años, porque yo he tenido muchas posiciones que yo era muy, pero muy dogmático, del 2098, perdón, del 1998 hasta el 2005 o 6. Cuando comienzo mi carrera enseñando internacionalmente, pues uno entiende algunas cosas y uno quiere ah, compartir lo que uno sabe. Pero después desarrollé un hábito mejor de estudio y en mi búsqueda de ratificar, verificar, validar, todas esas cosas, encuentro que algunas de las cosas que yo pensaba, que yo creía, pues no se estaban alineando con lo que el texto dice. Y ahí es donde comienza un poquito lo que es cuestionando, dudando, no de mi fe, sino de por qué, del por qué yo no estoy entendiendo ese texto. Ahí comienza entonces mi desarrollo más académico. Yo sé que a la gente no le gusta ese término, pero creo que tenemos que ser un poquito más responsables con lo que decimos. Y yo tomé eso muy en serio porque yo digo, si las personas están confiando que yo voy a enseñar algo, pero no estoy enseñando de la forma correcta o con una mente abierta a ser corregido, si estoy enseñando algo mal, con evidencia, obviamente, entonces, ¿cómo podemos nosotros crecer y desarrollarnos? Uno pierde credibilidad. Entonces, comienza mi carrera de buscar, aprender a estudiar, comprar recursos. Los recursos son es un vehículo para entender en la multitud de estudios cómo podemos nosotros buscar estas cosas y entenderlas mejor. Hoy día le damos gracias al Padre que tenemos lo que se llama programas de computadora, que honestamente para no entender algo ya no hay excusa. Tenemos los recursos tan y tan y tan y tan y tan y tan disponibles que si una persona cree algo y todo el mundo tiene el derecho a creerlo, pero después la evidencia, la información no está en línea en su contexto con lo que estamos diciendo o creyendo, entonces la evidencia establece la verdad. Y yo entiendo que yo he dicho eso muchas veces, ¿no? Se ha convertido como algo que yo siempre digo, pero yo lo creo. Por eso es que he ido a estos lugares cuando viajo a Israel. Para mí Israel no es una gira de ir a unas vacaciones. Muchos de ustedes no saben que si voy antes o después de mi gira es para yo ir a estudiar, a buscar, a entender. Ah, la intención es de yo validar información yo mismo, para mí y para ustedes, la audiencia a la cual yo respeto. Yo nunca, 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 nunca voy a tratar de imponer algo que yo creo en ustedes sin primero tratar de buscarlo, entenderlo, estudiarlo, aplicándolo y después enseñándolo. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, cuando hay temas difíciles, la cual muchas personas tienen preguntas o tienen cuestiones o tienen dudas, obviamente, y vamos a recordar que venimos de un ámbito completamente desconectado con el pensamiento hebraico. Dos cosas ocurren. Nosotros traemos nuestro pensamiento y lo arrastramos con nosotros y tratamos de aplicar lo que es el contexto bíblico a una audiencia hebrea, en contexto hebreo, en un idioma hebreo, en una cultura hebrea del Medio Oriente y del Mediterráneo, y queremos aplicarla de acuerdo a nuestro entendimiento para que caiga en la caja que nosotros hemos desarrollado para esas ideas. Entonces, eso es un problema, porque cuando la evidencia se establece, eso causa que el corazón tenga que tomar la decisión. Familia, eso se llama circuncisión del corazón.
Cuando baja del conocimiento aquí, esta es la distancia más larga. Te lo digo que he tenido que lidiar con eso yo los últimos 20 años. El conocimiento de algo y después tener la humildad de decir, wow, eso no sabía, tengo ahora que aplicarlo. Esta distancia de la cabeza al corazón es la más larga, la más difícil, la que reta nuestro ego a todos. Y es la que ese es el reto que yo tengo de siempre dominar. Dominar lo que esto me dice que tengo que hacer a cómo tengo que aplicarlo para agradar a Dios. Por eso, por ende, tenemos que ahora buscar algunos términos para definir algunas palabras, no para tratar de refutar o para tratar de pelear o debatir. A mí no me gustan los debates, en realidad no me gustan. Nadie gana. Esa es la realidad. Ahora, si se hace un tipo de debate para educar, para compartir el punto de vista con la evidencia, el que determina el honor o la vergüenza es la audiencia que está escuchando. Pero la pregunta es, ¿la audiencia va a tener la disponibilidad de pasar por el proceso de validación o solamente porque alguien lo dice con más lógica, con un vocabulario, con lo que sea? Ahí es cuando uno entra a un nivel diferente de discernimiento. Cuando escuchamos algo, cuáles son los recursos, dónde lo buscaste, cómo lo figuraste y cosas así. Por eso es que es importante entender estas cosas. Entonces, hoy vamos a buscar una palabra que, pues, me han preguntado y yo digo, esa es una palabra, vamos a estudiarla, porque pienso que la evidencia misma nos habla. Recuerda que hemos sido removidos del contexto cultural por 2000 años, así como muchas creencias que se están repitiendo hoy día ocurren después del segundo siglo. Es interesante que muchas de las ideas que hoy mismo están cargando a través del movimiento son ideas que no son nuevas, una repetición de algo que ya ocurrió. Entonces, tenemos que estar pendientes de eso. Si no conoces la historia, vas a repetirla. ¿Ok? Vamos a buscar lo que es la palabra unigénito. Vamos a definir. En realidad no es yo quiero que la audiencia que estudia conmigo, que sigue y que escucha otros lados, pueda tener un balance de información. En realidad esa es la idea. En el mundo académico, eso es lo que se hace todo el tiempo. Una persona escribe un libro, otra persona hace un peer review, que es como un tipo de evaluación de pares. ¿Ok? Entonces, pienso que es sabio que no solamente unas personas hablen nada más, que tenga un balance de información. Y después usted tiene que ser responsable y ir a buscarla en su contexto y así poder tomar una mejor decisión para su vida espiritual. Esa es la realidad. Que eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Y he pasado en un texto un poquito confuso para personas. Para mí no lo es ya, porque he estado estudiándolo con más detalle. Como usted sabe, hay un conflicto muy grande hoy día acerca de lo que es la identidad del Mesías. Yo creo que Yeshua es el Hijo. Yo creo que Yeshua es la imagen del Dios invisible. Yo creo que Yeshua hizo la función del sumo sacerdote y está esperando a la mano derecha del Padre hasta que el Eterno le dé la autoridad, sobre todo literalmente en la tierra. Ah, yo creo que Yeshua es el Malach Elohim, la Memorá. Yo creo que Yeshua es todas esas cosas. Y yo pienso que él es divino. Ahora ese es el misterio, honestamente es el misterio. Viene del seno de Dios. ¿Qué significa seno? Es unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Y ahí donde hay diferentes opiniones. Vamos a examinar. También hay un texto 18 que lee de esta forma. Nadie ha visto jamás a Dios. Y en esta versión dice el unigénito Dios, pero si buscamos una de las notas, por favor, voy a hacer un comentario y yo quiero que me entiendan. Por razón de los debates y los conflictos y todo, yo no uso Biblias que no son académicas. Yo busco de personas, por ejemplo, yo uso la Biblia de Net Bible. Yo pienso que es importante. Esto no es para uno halagarse ni nada de eso, sino porque he aprendido que si vamos a enseñar con un recurso, comienza con el recurso que sea validado. Están recursos primarios. Un recurso primario es cuando es un testigo de los eventos, ¿ok? O un recurso que te está citando ah, los recursos primarios.
Ya eso tiene una prioridad de validez. Eso es algo que yo creo que debemos aprender, es cómo utilizar los recursos. Am, por ejemplo, el libro de Jubileo, el libro de Enoch, el libro de... Esos libros no son primarios para el estudio, porque no están, perdón, no son considerados como Biblia, parte de la Biblia hoy día, ¿ok? Son recursos del tiempo para darnos una idea a nosotros de lo que es la mentalidad escatológica o mesiánica o lo que quieran llamarle entre el tiempo intertestamental. Josefo se convierte en un testigo primario. Él fue un sacerdote, él estuvo allí, él vio el templo, él ofició, tiene que haber oficiado en el templo en una forma u otra, vio el desastre en Israel, él fue un testigo primario. ¿Ok? Ahora mismo tengo que validar eso porque se me entró la duda rapidito a Josephus. Ve, uno dice algo y no está seguro y quiero estar seguro que después nadie venga a decir que dije algo que es una mentira. Para corregir rapidito. ¿Ok? Ve, él nació en el año 37 de la era común. Quiere decir que con la destrucción del templo ya él tenía 37 años. Él vio el templo. Si es sacerdote, el servicio de él comienza cuando tiene 25 años o 30. ¿Ok? Así que él pudo ver el templo, él pudo ver los rituales, él vio todas estas cosas. Ya él se considera como un recurso primario. Entonces, la pregunta para la audiencia es, ¿por qué rechazamos los recursos primarios? Filón, de Alejandría, la letra de la carta de Aristeas, que escribió una carta basada en lo que él vio. Entonces, cuando comenzamos a entender estos puntos y a validar información basado en la legitimidad de algunos recursos, pues nos da una mejor visión del contexto. Yo aprendí cuando estuve en Turquía, especialmente en la siete iglesias de Apocalipsis, que si no vas al lugar y no entiendes ver el lugar y ves la topografía, la historia de ese lugar, en realidad cuando lees la carta del Apocalipsis no vas a tener un entendimiento total de lo que el mensaje está tratando de llevarse. Eso es algo que lo aprendí. Yo estudié todo eso por 6 meses. Pero cuando llegué allí aprendí mucho más, que tuve que regresar una segunda vez. Entonces, el hecho de que yo fui al lugar y lo vi, ahora me pone a mí como un testigo primario, porque estuve en el lugar. Te puedo decir, no, no, no. Cuando puedo decirte, mira, esto allí está en este lugar, o tengo fotos, tengo esto. Eso no quiere decir que uno es mejor, solamente que uno tiene mayor entendimiento de esa evidencia porque estuve en ese lugar. Cuando estudiamos la Biblia es lo mismo. Una de las cosas que yo he aprendido es confrontar, y es difícil, te lo voy a decir. Estoy haciendo esta introducción con un propósito, ¿ok? Quiero que la audiencia, los hermanos que están escuchando, que generalmente no están de acuerdo conmigo, quiero que piensen, que vean como yo pienso, no es un debate o una pelea, solamente yo quiero que consideren el procedimiento mental que yo voy para presentar esta información. Ha habido muchas ocasiones cuando yo estaba errado en algo, en los estudios. Por cierto, mi esposo y yo estábamos hablando anoche, uno de ellos que yo hice en el 2005. Yo hice un estudio que hoy día está corriendo por las redes, ¿ok? Y que yo es que enseñé mal. Ahora, en aquel momento, en lo que yo pensaba era perfecto. Hasta que me puse a estudiar y nunca más lo enseñé. Y como fue un estudio que yo hice en 2005 y 2006, yo dije, ya nadie lo está viendo. ¿Ok? Pero en realidad uno rectifica en su vida. Yo no soy el mismo que era cuando tenía 20 años. Entonces, tengo que hacer el estudio de nuevo para rectificarlo, porque puede traer mucha confusión. Entonces, cuando nosotros estudiamos estos recursos primarios, no es que estamos poniendo nuestra fe en el nombre, sino que estamos buscando los recursos de personas que han dedicado años para ayudarnos a entender un poco más de algo que a lo mejor el texto directamente no nos dice. Y por eso es que nosotros nos enfocamos tanto en la academia, en la educación. Y yo sé que eso es algo que a todo el mundo le gusta, pero nosotros no lidiamos con interpretaciones privadas, independientes.
Sí, yo creo que el Eterno nos ha revelado a todos porque estamos siguiendo la Torá. Pero nosotros ahora debemos lealtad a Dios para buscar, validar y entender lo que la palabra dice. No importa quién dice algo. Si yo digo algo que no se alinea con la Biblia y usted lo puede probar con recursos validados, no me venga con su opinión, porque en realidad todo el mundo puede tener una. Pero si son puntos validados y podemos buscar y entender, entonces yo felizmente me adapto. Pero no pretenda pensar que yo tengo que creer a una persona solo porque me lo dice, que yo no tengo el derecho de buscar, investigar, validar y verificar. Yo tengo el derecho de buscar, así como ustedes pueden hacer lo mismo conmigo. Y yo pienso que si nosotros tomamos esa postura de buscar, validar, verificar información, pienso que el movimiento puede ser más educativo y más de bendición a muchas personas, porque hay muchas personas que no entienden. Estamos peleando, buscando la manera quién tiene la razón en cosas de misterios. Cuando en realidad, te voy a enseñar hoy en uno de ellos, que ni los mismos académicos están de acuerdo con un texto porque no es congruente con lo demás que se dice en la Biblia. Entonces, ahí es cuando usted tiene que hacer la pregunta lógica. ¿Puedo aplicar este verso en este contexto para que me den la razón a mí? Cuando en el mundo académico, créanme que saben mucho más que usted y yo del griego, del hebreo, del contexto. ¿Ok? Entonces, si yo no puedo enfocar mi teología en ese texto, cuando hay dudas de ese texto a través de la historia, en su validez como ha sido puesto, porque hay diferentes versiones. Entonces usted tiene que mirar y decir, ok, ya yo sé que ahora hay una cuestión con ese verso. Yo puedo verlo en esa Biblia entendiendo que hay un problema. Te voy a dar un ejemplo. El versículo 18 y después entro al tema, ¿ok? Dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él a Él lo ha dado a conocer. De esta palabra aquí que es el unigénito Dios. ¿Usted ve estas notas que están acá? Dice, algunos manuscritos dice hijo. Ahora tenemos que investigar porque algunos manuscritos dice hijo en vez de Dios. Hay un conflicto, siempre ha habido un conflicto entre el mundo académico acerca de la congruencia de ese texto en conexión con todo lo que se ha dicho acerca del Mesías. Ahora, eso no quiere decir que Yeshua no sea divino, que no sea el Hijo de Dios, que no es el Mesías, eso no quiere decir eso, sino que en este caso hay una pregunta. Hay una pregunta acerca de la congruencia de ese texto en conexión con lo demás. Nada más. Yo no voy a construir una teología en un texto. Porque si el texto no dice lo que se debe decir correctamente de acuerdo a la evidencia, entonces ¿qué pasa con tu dogma? ¿Qué pasa con tu posición? Se va a caer. Ok, vamos a comenzar con el estudio. El estudio básicamente es presentando la información acerca de lo que significa unigénito. ¿Ok? Especialmente las personas que estudian conmigo. Quiero que lo sepan porque me han preguntado. El verbo se hace carne, ¿no? Entonces, dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ok? Dice, Juan dio testimonio de él y clamó, este es el que yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, pero era primero que yo. ¿Ok? Ahí está aludiendo a la preexistencia del Mesías. Pues su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio del Mesías, Yeshua el Mesías. Está hablando la gracia y la verdad, está hablando por el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás a Dios, coma. El unigénito Dios, vamos a buscar si dice Dios o Hijo, ¿ok? Que está en el seno del Padre. Entonces, la palabra seno, vamos a definirla también. Él lo ha dado a conocer. Ok, vamos a hablar de la palabra unigénito, porque hay diferentes textos aquí. Vamos a definir la palabra unigénito. A ver qué tengo aquí. Anoche me quedé tarde haciendo esto. Ah, ok. Conectando la gloria de Adonai con la memoria de Elohim en Monte Sinaí. Ahorita lo vamos a leer, pero ahora no. Ok.
Ok, vamos a buscar lo que es unigénito. Vamos a definir los términos. Y voy a utilizar recursos académicos, no mi opinión. Ok, porque hay bastante información acerca de esto. Entonces dice, estas son notas textuales de esta Biblia que es aquí, que se llama The Net Bible. Ok, The Net Bible es una Biblia que es académica. Ok, entonces aquí tiene notas por todos lados. Dice, thanks to 6,000 translators' notes documenting every major translation. 60 notas de traductores, expertos en los idiomas. Ellos unieron todos los académicos para hacer una Biblia académica. ¿Ok? Solamente para que tengan una idea de dónde sacó recursos. Eso todavía no quiere decir que todo lo que ellos dicen es correcto. Solamente están poniendo la información. Están conmigo, ¿no? Los hermanos que están aquí en el grupo, por favor, comenten que estén conmigo, porque eso es para ustedes en realidad. La gente de Facebook, los hermanos de Facebook, es para que ellos sean partícipes de lo que estamos haciendo, especialmente el día de hoy. ¿Ok? Quiero compartirlo, no es que estamos escondiendo nada. ¿Ok? Entonces, dice, estos son notas textuales. Te voy a decir de dónde las saqué. En Juan capítulo 1, versículo 14, cuando habla acerca aquí dice, mira lo que dice aquí. Now the word became flesh and took up residence among us. We saw this glory and the glory of the one and only. Aquí está utilizando el uno y solo. ¿Ok? Cuando lo vemos, a ver si me lo traduce al español acá. Y la palabra se hizo, ve aquí dice, se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, la gloria del unigénito. ¿Ok? Ok. Entonces está utilizando la palabra unigénito, pero acá en inglés lo está traduciendo de otra forma. Igual que la palabra seno, abajo dice fellowship with, que estaba al lado, con penetración, estaban en una relación íntima de amistad. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Entonces, estas son las notas que conseguí acá. The one and only, el número 38. Esto que están viendo en la pantalla es lo que les voy a leer ahora. ¿Ok? Eso es lo que les voy a leer ahora. Mira lo que dice aquí, en las notas textuales de Juan 1:14. Dice, del único, aunque esta palabra a menudo se traduce como unigénito, tal traducción es engañosa, ya que en español parece expresar una relación metafísica. La palabra en griego se usaba para un hijo único, como en Lucas capítulo 7:12 y el capítulo 9:38. ¿Ok? O una hija, como en Lucas 9:42. Vamos a ir allá. 9:42. A ver cómo lo usa aquí. Una sola hija. Nunca he visto esta palabra acá, quiero ver. ¿Ve? Está utilizando la misma. Monogenes, que es unigénito. ¿Ok? Entonces, también se usaba para algo único. Solo uno de su clase, como el mitólogo Fénix en Primera de Clemente 25:2. De aquí se pasa fácilmente a una descripción de Isaac en Hebreos capítulo 11:17. Y por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que se había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Está hablando de que era uno para ese propósito, de su clase. Obviamente Abraham tuvo otros hijos, pero Isaac fue único en el rol que iba a tomar, que iba a hacer, que iba a ejecutar para enviar el mensaje de la futura redención. Me dejan saber si eso tiene sentido. ¿Ok? A Josefo también, antología Antiquities of the Jews, Antigüedad de los Judíos, habla acerca de eso. Quien no era el único hijo de Abraham, pero era único en su clase porque era el hijo de la promesa. Por lo tanto, la palabra significa único en su clase y está reservada para Yeshua en la literatura juánica del Nuevo Testamento. Si bien todos los creyentes a los cristianos son hijos de Dios, Yeshua es el Hijo de Dios en un sentido único e irrepetible.
La palabra se usa de esta manera en otros usos del Evangelio, como Juan 1:14, 1:18, 3:16 y Juan 3:18. ¿Cuántos de ustedes no sabían hasta hoy que la definición de la palabra unigénito y está conectada con Génesis y la vamos a cubrir, ¿no? Recuerden, esto está diseñado para traer una claridad del contexto y su uso de acuerdo a lo que el mundo académico está diciendo. No lo que yo digo, ¿ok? Pero hay que ser honesto con esto. ¿Ok? Esto sale del Net Bible. ¿Qué significa realmente monógenes? El término aparece en pasajes como, y vimos su gloria, gloria del único Hijo, monógenes del Padre. Y también 1:18. Etimología. Por cierto, el 1:18 vamos a hablar acerca de esto ahorita, ¿ok? La etimología, mono, único. Genes no viene de genan, engendrar, sino genos, clase o tipo. ¿Ve? Eso también trae una confusión de las diferentes palabras en el griego. Yo no soy experto en el griego. Vamos a estar claros con eso. ¿Ok? Yo entiendo un poco de hebreo, hablo un poquito de hebreo, pero uso recursos y mis contactos en Israel para que me ayuden a validar todo lo que enseño del hebreo. Yo no soy experto del griego. Ahora, sí, y no lo digo por vanagloria, con- he decidido comprar todos los recursos de grandes académicos que conocen el griego para tener una mejor idea. Es interesante, pero cuando fui a Grecia yo le preguntaba a los griegos acerca de algunas palabras. Ahí fue donde aprendí acerca de Kyrios. Ya yo lo sabía acá, pero cuando fui a Grecia pregunté al griego, porque sabe griego. Y él me explicó la palabra Kyrios, Señor, que la gente está aplicándolo a Jorge Babhe en Romanos 19. Y una persona griega me explicó el contexto de la estructura de la palabra Kyrios y Kyria, femenina, y cómo se aplicaba en la cultura griega a una audiencia que era griega. Y también me dijo que en el mundo antiguo se utilizaba de otra forma. Cuando voy a todos los libros para ayudarme, exactamente dice lo mismo. Pero ¿por qué pude validarlo? Con una persona en Grecia y después fui a los recursos que decían lo mismo. Y después vi una inscripción en Pérgamo validando el uso de cómo se hacía en el primer siglo, a 200 años antes del primer siglo, cómo se utilizó esa palabra en referencia a un título al emperador. Libro, persona en Grecia. Después buscamos la inscripción en otro lugar que valida eso. Ya tenemos evidencia que ese término, como Pablo estaba hablando en Roma, entonces ya en el mundo greco-romano tenemos una idea cómo se estaba utilizando. Por eso, por ende, uno llega a una conclusión basada en la información, no en mi revelación personal. ¿Ok? Eso es importante. Vamos a seguir acá. Entonces, la etimología, significado real en contexto griego. Monógenes, ah, lo estoy pronunciando bien, vamos a ver, espérate. Que no me, hasta la forma de pronunciar quiero hacerlo bien, porque si no, imagínate. Vamos a ver qué dice aquí. Monogenes. Vamos a hacerlo bien porque así no dicen que estoy matando el griego. Monogenes significa único en su clase, singular, sin igual, no únicamente engendrado, como fue traducido en versiones latinas. Unigenitus, o sea, que vino de lo que es la Vulgata. ¿Ok? Lo que llevó a una mala interpretación. Vamos a recibir, vamos a repetir de nuevo. Y quiero que la audiencia aquí, los estudiantes que están aquí en la clase, ah, comenten acá. ¿Cuántos de ustedes no sabían que la palabra monogenes, significa uno en su clase singular sin igual, no únicamente como engendrado, que es otra palabra griega, latina, ¿ok? De latín, unigenitus, ¿ok? Ok, entonces si usted no sabe lo que representa y significa esa palabra, puede ser utilizada de otras formas. Ok, entonces por eso estamos haciendo esto. Sin ninguna agenda, estamos presentando la fuente. Fuente académica, el BDAG. Mire, toda persona que quiere estudiar y que quiere ser serio con sus estudios, yo les recomiendo este recurso. ¿Ok? El BDAG, el lexicon de Lytle Scott, es uno de los más respetados recursos hoy día en el mundo académico.
Así como Milgram en el mundo académico en referencia a Levítico, en referencia a lo que es el idioma, el VDAG es algo que usted tiene que tener. Si usted dice que va a enseñar la Biblia y está diciendo que enseña lo que es el griego o el hebreo y definiendo las palabras, el Strongs no es suficiente. El Strong es básicamente lo que se usó para definir las palabras y su uso en la Biblia King James, ¿ok? La Reina Valera o el King James de Santiago, ¿no? Pero en realidad no define los términos con una más amplia, más ampliado. Ya es tiempo que salgamos del Strong. Cuando una persona me cita el Strong, olvídalo. Es como que, ok, estás trabajando con solamente 5% de la información. Pero si vas al BDAG, te da todo lo que necesitas. Te voy a enseñar rapidito. Vamos a buscar la palabra one and only, la que estábamos hablando ahora mismo. ¿Ok? Aquí vemos en el Logos donde se encuentran todos los comentarios de todos los diccionarios. ¿Ok? Mira el que te da en español. Mira qué interesante. A mí me molesta esto, porque en español, mira lo que te da. Esto es un diccionario. Esto es lo único que te da. Único, solo, único, único, uno. Es decir, uno del tipo, muchas variaciones. Único, único. Y te da todos los versos y se acabó. Y sigue por la otra palabra. Estos son los recursos en español. Y está hay otro acá, otro diccionario, y menos información te da. Único. Ahora, mira el BDAG, cómo te explica todo. No, y no estoy hablando de este, que es el New, ¿cómo se llama este? Se llama New International Dictionary of the New Testament. Ok, esta es la misma palabra, la misma palabra. Voy a poner un poquito más pequeño. Ok, y contiene toda esta información acerca y todo su uso en el Nuevo Testamento. Se encuentra 66 veces. Y después va otra variación de monogenes y hasta aquí llega toda esa información. Eso sí, eso es solamente un diccionario. Ahora, después está el BDAG, y este en mi opinión es el más, para mí, el que más yo recurriría a este. Primero, yo voy a este primero porque te da el primer uso y el segundo uso. ¿Ok? Primer uso y segundo uso. Te da recursos a seculares, cómo se usa. Y ya aquí estamos hablando de personas pues, que hablan el idioma y pueden definirlo mejor. ¿Ok? Esos son los recursos que uno usa. Cuando tú ves una palabra, lo que yo hago, yo primero veo cómo se pronuncia. Después empiezo desde arriba hasta abajo. Quiero buscar no la que me conviene, sino que quiero ver diferentes traducciones. Aquí hay otra, ¿ves? El uso fuera del Nuevo Testamento. Te dice cómo se utilizaba en el mundo griego. En la Septuaginta, ¿ves? Te cita versículo en la Septuaginta. ¿Ves? Su uso en el Nuevo Testamento. Ahora, están viendo algo bien importante, lo mismo que yo le dije. Estudiando estos recursos, yo pude entender el procedimiento por lo que ellos van. Como dice, en el mundo secular, en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta, en el Nuevo Testamento. Y ese ha sido para mí una forma de estudiar. Cuando yo veo una palabra o un ritual del antiguo Medio Oriente, yo digo, ok, este ritual bíblico, ¿a qué se asimila? Tenía que estar ocurriendo algo alrededor del mundo hebreo en ese momento. Vamos a comparar el ritual de los hititas, de los cananeos, de los babilónicos, y vamos a ver qué es la diferencia, cuál es el contraste. Y después voy al mundo de bíblico. Lo mismo con el texto. Y estos recursos te dan eso. Mire, hoy día no hay cómo ganar a la audiencia. Ahora mismo nosotros somos también atacados porque nos gusta la academia, porque nos gusta buscar los recursos, porque nos gusta validar. Familia, yo les tengo respeto. Yo respeto a usted tanto que yo estoy dispuesto a poner la información para que usted mismo la vea, la busque, la valide, la verifique. Porque no tengo una agenda. Yo lo que quiero es enseñar nada más. ¿Ok? Pero es interesante que la gente que no le gusta esto son los que siempre están haciendo preguntas a uno. Interesante. Los que dicen que no hay espíritu en la Torá, de que este estudio no hay espíritu, de que
no estamos secos como una de eso, lo que sea. Son después, se confunden y vienen a preguntarle a uno. Y después, cuando están confundidos, quieren la información. ¿Ok? Así que vamos a tratar de evitar eso y vamos a llegar a, a los términos para que se nos habilite un poquito mejor nuestra vida y no estamos caminando más en confusión y en debates y en conflictos, sino en obediencia al Todopoderoso en esto. ¿Ok? Ok. ¿Tiene sentido hasta el momento? Están viendo la motivación, ¿no? Ok. El BDAC dice de esta forma, como único de su clase, sin igual, como en el caso de Isaac, que habla en Hebreos 11:17, aunque Isaac no fue el único hijo de Abraham, pero está hablando del rol y la misión que el mensaje detrás de lo que ocurrió con Isaac, porque es el de la promesa. ¿Por qué lo contestan, lo conectan con Génesis? Algunos influenciados por lecturas trinitarias toman el prólogo de Juan, en el principio era el verbo, como paralelo directo a Génesis 1:1. ¿Ok? Para hacer una especie de identificación ontológica entre Yeshua y el Padre. Es decir, como en el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y era Dios, entonces esa palabra era Dios mismo. Y si luego el texto dice que esta palabra es el monogenes, hijo, entonces Yeshua es Dios, es Padre. Entonces Yeshua Dios es Padre. De ahí es de donde lo conectan. Con Génesis lo conectan para que se oiga que Yeshua es el Padre. Ahora, ¿cuál es el problema? En una cadena de interferencias basada en filosofía helénica, logos, sustancia divina, y exégesis dogmática posterior, no en el pensamiento hebreo del segundo templo. El judaísmo no concebía al Sheliach, el enviado, que es representante o mediador, como, oigan esto lo he hablado mil veces. Dice, el Sheliach, el judaísmo no concebía al Sheliach, al enviado o el representante, como idéntico al que lo envió, sino como un agente que actúa en nombre de. Entonces, ¿cuál sería nuestra evidencia? Vamos a buscar aquí rapidito. ¿Qué dice la Biblia en referencia al rol de Yeshua? Que lo hemos hablado mil veces, pero vamos a cubrir un poquito más aquí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién envió a Yeshua? Yo lo hablé el lunes en un podcast, pero quiero hablarlo aquí ahora. ¿Ok? Recuerda, monogenes no significa igual, sino significa uno en su clase. ¿Ok? Único en su clase. Diferente. Su nacimiento de él es diferente, por eso es que su misión es diferente. Yeshua mismo dijo, el Espíritu de Adonai está sobre mí. Él me ha ungido para predicar las buenas nuevas, para liberar a los cautivos. Él vino en el rol del enviado. Yeshua mismo lo dijo. ¿Cuántas veces lo dijo? Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Dios envió a su Hijo al mundo para que vivamos por él. Primera de Juan 4:9. El Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Primera de Juan 4:14. Envió a su Hijo para hacer propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Dios envió a su Hijo en 3:17. Aquel en quien Dios ha enviado. Juan 3:34. Yo creo que tomen fotos a esos versículos, estudienlo, valídenlo y por favor no me digan que Dios no envió a su Hijo, porque el texto lo dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 veces la Biblia dice que Dios envió a su Hijo y que Yeshua fue enviado. El mismo Mesías lo dijo en Lucas capítulo 1, pero no creemos lo que Yeshua dice. ¿Qué dice el mismo Mesías? En Lucas capítulo 1, versículo 14. Perdón, capítulo 4, versículo 14. El versículo 15, 18, perdón. 18 al 19. Todo el mundo debe saber esto. ¿Ok? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí.
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos para proclamar el año favorable al Señor. El mismo Yeshua nos dijo que fue enviado. ¿Cuál es la palabra enviado aquí? Yeah, proclaim good news. Sent me, la palabra sent. A buscar la palabra sent nada más. Mira qué interesante. Es la palabra para apóstol. Apostelo. Apostelo. Vamos a ver si la Biblia habla acerca de esto. ¿Qué versos tenemos? Dispatch someone to achieve some objective. Send away. Ese es el primer uso de esto. El primer uso de esto, despachar a alguien para el logro de algún objetivo, enviar. Nos está diciendo todos los versos cómo se usa. Hay personas que se oponen de que Yeshua era un apóstol. Pero es que el libro de Hebreo lo dice. Si vamos acá, vamos a ver, envía, ¿no? Estos son todos los versos que dice envía. Estos 12 Yeshua envió. Orden, devolverá, él envió, mete, poner, todas esas cosas, ¿no? Hebreos capítulo 1, perdón, capítulo 3. Dice, therefore, brothers, mira lo que dice aquí. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial, considerad a Yeshua, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Ok, no entiendo. ¿Por qué entonces decimos que Yeshua no fue un enviado? Que es la palabra apostelo. Él mismo lo dijo, enviado. Estamos tratando de hacer, mire, le voy a decir algo. Hoy día, cuando la razón por qué estoy haciendo de esta forma, porque yo quiero que usted vea el procedimiento que nosotros los del camino pasamos para llegar a una conclusión. No porque queremos estar correctos, todo el mundo quiere estar correcto, pero la misión de nosotros es presentarte la información a ti, a la audiencia. Que usted se merece toda la información, lo mejor que podamos presentar, en el contexto que podamos presentar, sin agenda de mentir o de sacar o dividir, es presentar la información. No consideren atacar la metodología porque es lo que nos ayuda a nosotros a llegar a una conclusión buscando recursos. Recuerden que muy poco tiempo atrás, todos ustedes, todos, estaban buscando y orando y rogando a Dios que le diera más sabiduría y entendimiento. El Padre inclina su oído y nos da la revelación de su Torá y nos enseña. En otras palabras, nos abrió los ojos porque la revelación de la Torá siempre ha estado ahí. No fue algo supernatural. Ya la Torah fue escrita, fue dada, fue viva, vivida por la gente del pueblo. Y habíamos heredado en el sistema cristiano la herencia de la Torah, pero nunca nos la enseñaron. Siempre estuvo allí. Eso no fue ningún milagro, ningún secreto supernatural. El texto estuvo allí. Nosotros nunca lo leímmo. Y cuando ahora entramos a la Torah y el deseo que queríamos de tanto aprender, por falta de liderazgo, falta de dirección, falta de cómo equiparnos para entender el texto, entonces ahora rechazamos el entendimiento de la Biblia para acomodar nuestras teologías y nuestras dogmas. Y si no crees como yo, entonces no hablas conmigo. No, nosotros queremos probarte. ¿Por qué? Especialmente yo, porque yo creo en la forma que estoy creyendo, porque eso es lo que el texto dice. Eso no está quitando el Mesías. Yo creo que Yeshua es divino. ¿Cómo trabaja eso? Yo no sé. Estoy tratando de figurar cómo camina en la Torah. Me voy a meter a los misterios del universo.
El texto nos está diciendo algo acerca de cómo se definen estas palabras. La audiencia en el primer siglo hubiera entendido. Nosotros no, estamos removidos. La Biblia fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. Lo que nosotros hacemos lo del camino, y me gustaría que otras personas consideren buscar y solamente escuchar. Escuche, valida. Vaya y búsquelo. No te estoy diciendo que es una revelación privada. Yo te estoy enseñando los recursos. Voy con el diccionario, voy a la Biblia, voy al texto, voy a la cultura, voy a cuanta cosa necesaria es, se necesita para que usted pueda tener una mejor visión del tema y pueda tomar una mejor decisión de lo que dice. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos algo en común y es que los dos queremos obedecer a Dios. Es interesante que las otras personas que no creen como nosotros o no creen en esta posición, yo no cuestiono su dedicación a querer a Dios. Esa no es la cuestión. Todos nosotros queremos honrar a Dios. Estamos buscando la forma de cómo regresar a algo que nunca habíamos vivido. Cómo regresar a la senda antigua cuando no sabíamos ni que existía. Cómo entender el Dios de Israel cuando somos de las naciones. Es un poco difícil. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo y la intención es de poder entender estas cosas y aprender. Vamos a seguir acá, si no, nunca termino. Dice, el problema, ya yo leí acerca de esto, que acerca del enviado. Yeshua el enviado. Perspectiva judía del segundo templo. En la literatura del segundo templo, como en los rollos del Mar Muerto, Filón y de Alejandría, el concepto de Dios, de hijo de Dios o logos, no implica igualdad ontológica con el Creador, sino representación, mediación o encarnación de la voluntad divina, como sucede en la Torá, la sabiduría o el ángel de Adonai. Estos son recursos primarios del primer siglo, no del segundo siglo, no del tercer siglo. ¿Ok? Monogenes no expresa una parte de Dios mismo, sino alguien único en su relación con Dios, con un rol singular en su plan, en este caso, el Mesías. ¿Qué entendía Juan al decir Yeshua es el monogenes? Juan está destacando que Yeshua es el único humano nacido de manera especial para cumplir la misión mesiánica, con la relación íntima y única con el Padre, enviado como agente redentor, no idéntico al Padre. Por cierto, la Biblia lo dice. De ahí donde se saca. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Todo esto está relacionado con unigénito, por cierto. ¿Ok? Hebreos capítulo 1, versículo 3. Mira lo que dice. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos tiempos, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo. El versículo 27, le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre, Ben Adam, aludiendo a Daniel 7:13. Hebreos 3:6. Porque Mesías fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza, que es resurrección, por cierto. ¿Ok? Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Entonces, el Hijo es el heredero de todas las cosas. Está haciendo una distinción entre la primera, el sujeto aquí, que Dios, en el primer versículo, con Yeshua, y el versículo 3 te da ahora más explicación. Dice, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio. Esa es la palabra, por medio. Quiere decir que aquí hay un intermediario, que el tabernáculo fue hecho por medio de Moisés a la instrucción de Dios. La tierra va a ser reinada por medio de Adán, la cual Dios creó en ese contexto. Yo no creo que Yeshua fue creado. Yo no creo eso. Yo no creo que Yeshua fue creado. Muchos sí, pero yo no. ¿Ok?
Ahora, yo no estuve ahí, así que yo no sé. Solamente leo el texto y estoy hoy día en lo que leí, en lo que leo, en lo que entiendo. Si yo no sé algo, lo digo. El versículo 3. Él, está hablando de Yeshua, el Hijo, es el resplandor de su gloria. Ahorita vamos a buscar la palabra gloria y como algunos académicos conectan la palabra gloria con el Mashiach. Y expresión exacta de su naturaleza. Expresión. Por cierto, esta palabra es la clave aquí. Recuerda, un representante. La palabra expresión es carácter, Carácter. jaraster, que significa una representación. El primer uso aquí que usan el Bidag dice una marca o impresión colocada sobre un objeto. Te está diciendo lo que el texto dice, no lo que yo pienso. Otro uso para esto es esta palabra la palabra carácter de acuñación, impresión, reproducción, representación. Y estos son los recursos seculares que usa esa misma palabra. También aquí en el B es otro uso que tiene. Y todos dicen lo mismo. De una marca distinta, una marca registrada. El adorno para la cabeza lleva una marca real. En otra palabra, la palabra representa una marca. Lo mismo que dice en el texto, que Él es la imagen del Dios invisible. Nos está diciendo claramente quién es el Mesías. La representación de su gloria, la expresión de su gloria, que si sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La majestad es el Padre. El Hijo se sentó. ¿Ok? Entonces hay versos que nos habla acerca de esto. La diferencia es que yo estoy tratando de que ustedes puedan por lo menos tener la información directa y saber cómo se está utilizando, sin ninguna agenda de promover nuestra dogma, solamente presentar la información. Y si yo estoy equivocado, lo cambio, no hay ningún problema. ¿Ok? Dice, por eso dice también, y esta es la vida eterna. Este es Juan capítulo 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, coma, el único Dios verdadero. Yeshua está hablando. Oye, mira, qué interesante. Yeshua está hablando. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, coma, y a Yeshua, el Mesías, a quien tú has enviado. Ok. Le voy a hacer una pregunta a todos ustedes en las redes y en el estudio. No dice el texto. Si vamos a Juan capítulo 17, versículo 1, lo he leído muchas veces, pero solamente en el Peshat. Este es el literal. El que está hablando es Yeshua. Recuerden eso. Las palabras están en rojo. Quiere decir que debemos escuchar y decir lo que el mismo Mesías dice. Estas cosas habló Yeshua y alzando los ojos al cielo dijo, Pater, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, ¿quién le dio la autoridad? El Padre se la dio a Yeshua, para que Él dé vida eterna, para que el Mesías dé vida eterna, y todo a Él, para que Él dé vida eterna, y todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua, quien has enviado. ¿Ok? Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. En todas las versiones se encuentra esto. Junto a ti. He manifestado tu nombre y los hombres del mundo que me diste. Eran tuyos, tú me los diste y han guardado tu palabra. Ok. Vamos a buscar la palabra. Vamos a ir al texto en inglés. Juan 17. 17:3.
al 5. Junto a ti. At your side. Aquí está. At your side. ¿Qué dice aquí esta traducción? Déjame ponerla acá. Translate. No sé si me da no, no me va a dar el. Pero aquí hay una nota textual. Says in your presence, the Greek, with yourselves. He said twice in this verse looks back at the assertion of John 1:1. Está volviendo de nuevo mirando a Juan 1:1. Está hablando al lado. ¿Ve? Y está hablando de la persistencia del Mesías. Por eso yo creo en la persistencia del Mesías, basado en lo que él mismo me dijo, basado en la estructura del griego, como está aplicándolo a lo que estaba hablando anteriormente. ¿Ok? Entonces, cuando venimos hablando de estos términos, tenemos que entender el vocabulario. Ok. Dice, es evidente que Yeshua no es el Padre, aunque es el único en su clase, el único enviado, el único revelador de la gloria del Padre. Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Como ningún otro profeta lo fue. Por eso es que la profecía era que habrá un profeta mayor que Moisés. Moisés vio la presencia del Eterno. Dios, a Moisés, fue un intermediario entre Dios y los hombres. Moisés quiso hacer un rescate entre Dios y para el pueblo cuando cometen el pecado de el becerro de oro. Todos los principios de la redención y del rescate está encajado en lo que hizo Moisés. Yeshua es el profeta mayor que Moisés, porque la profecía representa un representante que viene a traer una reconciliación con el pueblo en este caso. ¿Okay? No es malo decir que Yeshua es el profeta mayor que Moisés. Hello. Es un apóstol también. Es el hijo de Elohim, pero él tiene diferentes funciones. Yo espero estar explicando esto bien, familia. Lo que queremos es educar, queremos validar y queremos edificar. No estamos tratando de discutir con nadie o un debate. Estamos tratando de presentar toda la información que podamos adquirir para que la audiencia pueda tomar la mejor decisión de lo que usted va a creer. ¿Ok? Pero pila, póngase pila. Yo no estoy tratando de manipular la información. Yo te estoy dando lo que yo he encontrado, ¿ok? Ok, vamos a seguir acá. Resumen, doctrina y refutación. Era error común que monigenes significa engendrado, que engendrado entonces parte del ser del Padre. Entonces, por ende, Yeshua es el Padre. ¿Cuál es la refutación? Monogenes significa único pero no engendrado. Ser el único no implica ser el mismo que el Padre. En la Biblia, el Hijo procede del Padre. Juan 16:28. Salí del Padre y he venido al mundo de nuevo y dejo el mundo y voy al Padre. Ok, yo creo eso. Salió del Padre. Yo lo he dicho 1000 veces. Eso es lo que el texto dice. Por cierto, si vamos al texto, está en rojo. Salí del Padre. En ese día pedirán en mi nombre y no les digo que yo rogaré y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes. Ok, explíqueme ese verso, por favor. Pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Ok, pero eso no está diciendo que Él es el Padre. Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Por qué los discípulos no dijeron en ese momento, ahora sabemos que tú eres el Padre? ¿Por qué no lo dijeron? Versículo 30. Perfecta, perfecta pregunta para toda la audiencia. Ahí a Yeshua se le revela y le dice quién es. Y los discípulos dijeron, los primarios, los que lo vieron.
vieron a los milagros, vieron a Lázaro resucitar, vieron al leproso ser sanado, vieron todas estas cosas. ¿Qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron los discípulos? Pregunta a todos ustedes. Los discípulos deben tener algún tipo de credibilidad cuando ellos mismos dan testimonio de lo que estaba ocurriendo en el primer siglo. Esa es la pregunta para ustedes. Pregunta para ustedes. Comenten, por favor. ¿A quién vamos a creer? Yeshua dice, cuando estuve contigo a mi lado. Yeshua dice, tú me enviaste. Yeshua dice, yo salí del Padre. Yeshua dice, Hebreos dice que Él es representación. Constantemente vemos la evidencia que nos están dando aquí en la Biblia. O creemos la Biblia o creemos opiniones. Me gustaría que los hermanos aquí en la clase comenten en este punto. ¿Qué dijeron los discípulos? Pregunta, ¿no cae bajo lo que estamos haciendo nosotros los discípulos como testigos primarios? No sé si me están escuchando. ¿No serían ellos testigos primarios? ¿Qué dijeron ellos? Sus discípulos le dijeron, ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú, Yeshua, viniste de Dios. No le dijeron que él era el Padre. Ellos no dijeron, ahora entendemos y creemos que tú eres el Padre. Eso es lo que dice el texto. Familia, eso es lo que dice el texto. ¿A quién vamos a creer? Hebreos dice que Yeshua es el apóstol sacerdote, sumo sacerdote. El mensajero es un apóstol, y un mensaje, y el sumo sacerdote era también un mensajero de Dios, un mediador que intercedía por el pueblo. ¿Okay? La Biblia, Yeshua mismo dijo que él fue enviado por el Padre, que él lo ungieron con una función, un propósito y un rol. Yeshua mismo dijo que él está al lado de su Padre. La palabra monogenes no significa que es el Padre, significa único en su clase, de acuerdo a todo lo que se está hablando aquí. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a creer? Es la realidad. Entonces, vamos a seguir acá. Está la bibliografía para validar todo lo que acabo de decir. Todos estos libros es lo que están hablando de eso. Este libro es muy bueno, por cierto. Es un libro que fue escrito por un judío y habla acerca del Evangelio y presenta a Yeshua y explica el porqué, el vocabulario de su divinidad. ¿Ok? Monogenes. Te voy a citar ahora el BDAG. Dice, perteneciente a ser único de su tipo dentro de una relación específica, único y solo. Solo así incluye en Jueces 11:34, Tobías 3:11. Es el contexto que se usa la palabra monogenes, de los hijos de Isaac. El único hijo de Abraham, como dice Josefo, Antigüedad de los Judíos, ya hemos hablado de eso, estoy repasando, de un hijo único. Todo esto dice, perteneciente a ser único de tipo de su clase, único en su tipo de algo que es el único ejemplo de su categoría. Así que se usa también en el mundo secular. Esa es toda la información. Aquí hay otro diccionario. New International Dictionary of the New Testament. ¿Ok? El artículo de K.H. Bartels, que lo presenté ahorita como está diciendo uno de esos. Monogenes, el unigénito o único. Se encuentra como título cristológico solo en Juan, Mateo y Marcos. Usan agapetos, amado. ¿Ok? Pablo tiene
esta expresión que no sé leer bien, en referencia a Romanos 8:3. Dice, por lo que la ley no pudo hacer, ya era débil por causa de su carne, Dios lo hizo, enviando a su propio hijo en semejanza de carne, de pecado, como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en su carne. El mismo Romanos capítulo 8:3 dice, enviando, Dios lo hizo, enviando a su hijo. ¿Ok? Dice 8:32, el que no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, o sea, en el vocabulario rescate, no, no nos dará también junto con él todas las cosas, su propio hijo. Prototocos, el primogénito, Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre los muertos. Monogenes se usa para distinguir a Yeshua de manera única por encima de todos los seres terrenales y celestiales. En su uso, el significado soteriológico de salvación, soter, presente, se enfatiza más fuerte en el origen. Juan 1:14, 18, 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio un regalo, su Hijo unigénito. Unigénito es la misma palabra, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 1 Juan 4:9 dice, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. Estas Biblias traducen monogenes como único, que Revised Standard Bible, se me olvidó esa ahora, como único. Este significado está respaldado por diferentes tipos de puntos académicos. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Piensan que están aprendiendo algo nuevo con esto. Estamos comparando información, buscando de términos, tratando de entender todas estas cosas. Es único en su género, exacto. ¿Ok? Seguimos buscando acá. Dice, oigan esto. Esto es importante. La idea, no, perdón. Traducción 3:16 en el Revised Standard Version significa de un solo tipo e incluso podría usarse en el sentido del ave fénix. Está hablando de algo en Primera de Clemente, eso es un libro externo. Dice, solo está lejanamente relacionado con geneao, engendrar. Ahora, mira esto. La idea de unigénito se remonta a Jerónimo, quien usó unigénitos en la Vulgata para contrarrestar la afirmación ariana de que Yeshua no fue engendrado sino hecho. Quiere decir que hasta el uso de estas palabras es a reacción de algo que se estaba enseñando. Por eso necesitamos el contexto cultural y no podemos inventar nuestras interpretaciones en estas cosas. ¿Ok? Dice, monogenes refleja el hebreo yahid de Isaac, la unidad o lo que es el tipo, quien se usa en Hebreos capítulo 11:16. Significado de monogenes se centra en la existencia personal del Hijo y no en la generación del Hijo, de acuerdo a Westcott y otros recursos. Yeshua como monogenes es aquel que puede decir yo y el Padre somos uno. Incluido en la singularidad de Dios, Yeshua no desaparece en la historia o lo histórico, sino que se sitúa sobre ellos como Señor. En otras palabras, está dando identidad hacia de dónde viene, de dónde proviene, que es único en su clase. La palabra griega monogenes y la palabra génesis están etimológicamente relacionadas, ya que ambas comparten la misma raíz, genos, que significa raza, linaje, tipo, descendencia. Vamos a hablar un desglose de estas palabras. La palabra monogenes. Monos es único. Genos es clase, tipo, descendencia o raza.
así como monogenes literalmente significa único en su clase o único engendrado, ¿ok? En el contexto bíblico y de la literatura antigua, se traduce comúnmente como unigénito o hijo único, especialmente al referirse a Yeshua. Génesis se deriva de gnomia, llegar a ser, nacer. Génesis significa origen, nacimiento, comienzo. También en el no es el nombre del primer libro de la Biblia. Pero recuérdate que el libro de la Biblia no es Génesis, es Bereshit, en hebreo, no en griego. Recuerden eso. Conexión, ambas palabras derivan de genos, que denota linaje, clase o nacimiento. Aunque no son sinónimos, están relacionadas lingüísticamente a través del concepto de origen o generación. Resumen, palabra, Génesis, raíz, único en su clase, unigénito, significado, origen, nacimiento. Hay una diferencia entre las dos. ¿Están sacando provecho a este tipo de estudio? Por favor, comenten en el chat. Porque la idea mire, yo creo que llega el momento cuando nosotros como creyentes debemos tomar tres pasos hacia atrás y decir, ok, ¿qué es lo que el texto dice? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo lo está diciendo? ¿Cuál es la evidencia? Y hablar con el Eterno que nos dé la sabiduría para aceptarla. Pienso que muchos argumentan, refutan, y lo peor, calumnian, como dicen de mí, de que yo no creo en Yeshua. Yo no creo que Yeshua es el Padre, pero yo creo que Yeshua es divino. Ese es el misterio. Yo creo exactamente lo que dice el texto y lo que representa la palabra unigénito, monogenes en este caso. Único en su clase. Es la representación de la gloria de Elohim. Es la expresión misma de su gloria. Lo mismo el texto lo dice. Es el apostolos, es el apóstol, el enviado de Dios como sumo sacerdote para traer un rescate por nosotros. Él es el representante de Dios en la tierra. Ya eso no es suficiente. A mí, la misión del Mesías está perfectamente delineada, desglosada en la Biblia, pero ahora ya eso no es suficiente. Ahora queremos quitar a Dios de su trono y poner a Yeshua, cuando el mismo libro de Apocalipsis nos dice que Yeshua está a la mano derecha del Padre, ¿ok? Y solamente en el trono de David se puede sentar Yeshua. Solamente en el trono que Dios le dio a David. Por cierto, el trono no es ni de David. El trono es de Dios, que Dios le llamó a Salomón su príncipe. El trono es de Dios. En la tierra es de Dios. Porque originalmente recuerden que Dios era el rey de Israel. No había un rey humano. ¿Ok? Entonces, el trono de Dios y se lo da a David como una herencia perpetua. Entonces, David, estás debajo de la autoridad del Padre. Se suponía que los reyes fueran una representación del carácter de Dios en la tierra. ¿Ok? Si Yeshua va a ser nuestro rey en la tierra, entonces él va a estar sometido al Padre, y eso es exactamente lo que 1 Corintios 15, 20 al 28 nos dice. No hay ningún conflicto con quién es el Mesías. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos creyendo? ¿Pudieron entender bien lo que es la palabra unigénito en este contexto? Vayan y busquen la información, por favor. Te valida la información. Todavía hay preguntas, hay dudas de las personas. Los mismos académicos están tratando de estudiar estas cosas también. Así que ninguno tenemos la verdad completamente figurada. Pero yo pienso que es importante darle a ustedes ah, lo que es la información. Voy a leer algo aquí rapidito. En Mateo capítulo 26, 64 dice, Yeshua les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, Ben Adam, o Ben Enosh en arameo, sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en la nube del cielo. Yeshua lo dijo, aludiendo a Daniel capítulo 7, versículo 10 al 13, ¿ok? Que allí claramente está el anciano de días sentado en el trono y está uno como el Hijo del Hombre que viene. Ok, vamos a refutar eso entonces. Está claro en la Biblia, ¿ok? Vamos a seguir acá. Voy a buscar el otro comentario aquí, deme un segundo. Ok, ya hablamos acerca de unigénito.
Ahora vamos a lidiar un poquito con la palabra, con el versículo 18, para que vean algo interesante. Cuando leemos el texto nada más, solamente el texto, y aquí necesito que sean activos en el chat, ¿ok? Cuando vemos el texto nada más, mira lo que dice. Nadie ha visto jamás a Dios. Y en esta versión dice, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, este verso no es congruente con todas las cosas que se ven en la Biblia. No es congruente con lo que representa la palabra unigénito y lo que Yeshua mismo dijo que era, ¿ok? Entonces vamos a ver qué dicen los académicos en referencia a esto, porque a mí me estuvo extraño, porque ve, usted está viendo estas letras y el número que está aquí, dice, algunos manuscritos dicen hijo. Entonces, si algunos manuscritos dicen hijo, entonces, ¿cómo podemos utilizar ese verso como forma de probar nuestra fe en referencia a algo que ni los mismos académicos están seguros que representa? Entonces, ese verso en esa traducción tiene que considerarse como opcional porque no sigue la congruencia de la secuencia de los textos. Espero que me esté explicando bien. Entonces, vamos a examinar esto un poco más. ¿Por qué el versículo de Juan 1.18 aparece de manera diferente en algunos manuscritos junto con su análisis textual, teológico y las traducciones más comunes? Juan capítulo 1.18, las dos lecturas principales. Existen dos variantes principales del texto griego en Juan 1.18. Dice, monogenes theos, y en otras versiones dice que es el Dios único y el único Dios engendrado. Que la palabra engendrado ahí no cabe. Ya todos sabemos eso. Dice monogenes ios, que es hijo o hijo engendrado. La evidencia manuscrita. Aquí vemos lectura del mismo texto, traducción, el hijo, el Dios unigénito en el texto ese. Aquí están los papiros, manuscritos que lo apoyan, ¿no? Y también aquí vemos también otros que el hijo unigénito, otros manuscritos también posteriores y el código de Alejandro. Quiere decir que hay diferentes interpretaciones en referencia a eso. Ahora, podemos nosotros decir que, voy a leer el texto en Primera de Crónica en referencia a lo de David. Oigan esto. Comieron pues y bebieron aquel día delante del Señor con gran alegría, y por segunda vez proclamaron al rey Salomón, hijo de David, y lo ungieron como príncipe para el Señor, y Sadoc como sacerdote. Entonces, Salomón se sentó en el trono del Señor como rey en lugar de su padre David. El trono del Señor, el trono no es de David ni de Salomón, es de Dios, que Dios lo puso como su príncipe. Lo mismo dice, voy a ir rapidito aquí antes que se me olvide. Si vamos a Hechos, capítulo 5, versículo 31. Dice, yo no puedo hacer nada. Ese es Juan, perdón. Hechos 5:31. Dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes mataron y lo colgaron en una cruz. A él, a Yeshua, Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Entonces, ¿por qué no dice como Dios mismo, como el Padre mismo? A su diestra. O nosotros no estamos leyendo bien o queremos reinterpretar el texto. Yo prefiero seguir lo que el texto dice. Y me ha costado de tal forma que estuve en California el fin de semana pasado. Hice una conferencia con mi hermano Jaime Rivera allá en Redding, California. Me ha costado de tal forma de que una señora le envía un texto a Jaime, y lo digo porque él sabe que hablamos acerca de esto. Y gracias, Jaime, por la invitación. De verdad que lo pasé bien con usted allá. Una señora le envía un texto a Jaime saboteando mi evento. A eso hemos llegado. Es interesante, no entiendo por qué.
Él me enseñó el texto y yo dije, wow, pero ¿qué gana con eso? Yo nunca he saboteado ningún evento de ningún otro líder en ningún lugar, aunque no esté de acuerdo con él. Nunca. Eso no es ético. Yo pienso que la audiencia debe tener su propia, su propio discernimiento para escuchar y a quién no escuchar. Y eso no es ético. El sabotear eventos porque van teológicamente en contra de tu postura premeditadamente. Eso es un daño. Eso enseña la inmadurez de los líderes y también de la persona. Y yo creo que eso no se debe hacer. En los del camino no queremos sabotear nada de nadie. Hay que darle la oportunidad a las personas que ellos mismos decidan. Esto aquí tenemos la libertad de expresión y tenemos la libertad de escuchar. Entonces, lo que debemos hacer es hacer lo que estoy tratando de hacer yo, mostrar la información y que usted pueda tomar la mejor decisión basada en información, no una manipulación o un sabot que se esté saboteando. Y me da tristeza, fíjate, porque hay personas que no fueron al evento por la percepción que se ha presentado de lo que uno cree o no cree en vez de escuchar. Por cierto, hubo una señora que fue, ella estuvo allí y yo hice un comentario y después de la clase yo hice una pregunta, ella hizo una pregunta. Y fue bien interesante porque la pregunta, yo no sabía quién era y de dónde venía. Muy amable la señora, muy respetuosa y agradezco mucho la pregunta que hizo. Cuando me hizo la pregunta en referencia a Yeshua, pues yo me fui y le expliqué. Me tomé 20 minutos después de la clase para explicarle. Y cuando termino, después el líder me dice, no, ella viene de vez en cuando, pero va a esta congregación, esta persona. Y vino para escuchar. Y yo le doy crédito a esa señora, para la hermana, porque tuvo la ética de escuchar. Así no creyera a la final, pero fíjese, me dio el privilegio de ser escuchado. Y yo, de verdad que eso significó mucho para mí y que podemos dialogar y hablar y entender. Y a lo último, ella dice, fíjate, te entendí. Ahora sé lo que quieres decir. Pero preguntó. Una persona que tiene la madurez de preguntar, otra persona que decide sabotear. A eso hemos llegado nosotros, saboteándonos los unos a los otros. Mire, cuando hay alguna pregunta, sacamos la información, la evidencia, la ponemos en la mesa y decidimos poner la evidencia por encima de nuestras creencias. Si mi creencia va en contra de lo que el texto dice, de lo que la palabra, de lo que el mismo Yeshua dice. Entonces hay problemas del corazón. Tenemos que nosotros, entonces, investigarnos nosotros mismos y decir, wow, ¿qué estoy haciendo? ¿O estoy protegiendo mi reino o el reino de Dios? Esa es la clave. Entonces, es algo que quería hablar con ustedes acerca de esto, porque creo que es importante que entendamos que sí podemos tener diferencias, podemos tener opiniones diferentes, y está bien, eso no es ningún problema. Pero a ir a sabotear, tomar el tiempo en el Shabbat o antes del Shabbat para ir deliberadamente a sabotear a una persona no tiene lógica. Eso no está bien. Y eso es una mala reflexión. Está reflejando algo negativo de sus líderes. Si de repente alguien del camino, que yo no los conozco a todos, estudian conmigo, pero no los conozco a todos, porque no somos una organización como religiosa, sino un grupo de estudio aprendiendo. Pero si alguno de los miembros de los del camino se llama ser mi estudiante, están saboteando otros eventos, tienen que parar. Eso no es lo que yo promuevo. Eso no se hace. Así que están corregidos. Si lo han hecho y lo van a hacer, no lo hagan. Eso no se debe hacer. Ahora, si le preguntan, usted dice lo que usted cree. Tú no vas a ver. No, 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 eso es algo que no me interesa a mí. No creo pero no, deliberadamente saboteando eventos de otras personas. Por favor, somos una minoría tanto en este mundo en lo que creemos y ahora nos vamos a pelear entre nosotros mismos por la audiencia. Eso como que no tiene lógica para mí. Y por eso es que yo pienso que la educación nos ayuda a unirnos más. Mira, yo puedo preguntar aquí al chat. Comenten, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes, yo le pregunto siempre, alguien siempre me dice, ¿cuántos de ustedes cuando escucharon mis estudios al principio no escucharon, no quisieron, rechazaron, se fueron, pero después más tarde vieron la información y regresaron? Vamos a ver. ¿Cuántos de ustedes? El mismo Juan dice yo. Ok, muchos lo han hecho.
Pero ustedes regresaron a la información, fueron a buscar, preguntaron, vieron, validaron ustedes mismos. Y ahora ustedes se convencieron basado en la evidencia, no lo que yo digo. Y es parte del proceso. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de esta palabra, de este texto ahora, para examinarlo un poco mejor. ¿Ok? Entonces, estamos hablando del texto 18. ¿Por qué hay diferencias? Motivos teológicos. Algunos copistas pudieron haber modificado Dios unigénito porque es una frase menos común y teológicamente más difícil. Hijo unigénito es más familiar porque está en Juan 3:16, lo que lleva a una armonización del texto. Abreviaciones similares. Una nómina sacra, por cierto. En los manuscritos unciales, la palabra se abrevia. ¿Ve? Entonces, una letra fuera de orden le da una connotación diferente. Estoy dando diferentes posibilidades, ¿ok? Esto pudo haber causado confusión visual y errores de copia. Y tenemos prueba de que ha habido errores de copia, por cierto. ¿Ok? Implicación teológica. La lectura sí dice Dios unigénito, afirmación clara de la divinidad del Mesías como único revelador del Padre. Mira qué interesante. O hijo unigénito, afirmación del papel de Yeshua como hijo, sin negar su divinidad, pero más tradicional. Entonces yo no puedo utilizar ese texto como mi único recurso de probar lo que yo creo, porque en el mismo mundo académico, en las copias, aparece diferente. Espero que me estén siguiendo. Traducción en español. Ahora mira qué interesante como las traducciones. Vamos a la información de cómo la Biblia las deduce. Estas son traducciones al español, no, ni cubrir las de inglés, solamente las de español. La Reina Valera, 1960, dice el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Biblia de Jerusalén, el Hijo único que está en el seno del Padre. La nueva versión internacional, el Dios único, unigénito, perdón, que está al lado del Padre. La Biblia de las Américas, el unigénito Hijo, perdón, Dios que está al seno del Padre. Biblia textual, el Dios unigénito que está al seno del Padre. ¿Ok? Ok. Las versiones más modernas y basadas en manuscritos más antiguos, ok, optan por Dios unigénito según las mejores manuscritos disponibles. Entonces, conclusión. ¿Por qué hay dos versiones? Por diferencia en los manuscritos antiguos, unos dicen Dios y otros dicen, Hijo. Entonces, aquí van otras más. Estas traducciones siguen la lectura vicentina más tardía que tiene una frase Hijo unigénito. ¿Ok? Reina Valera, el Hijo unigénito. Reina Valera 1909, unigénito Hijo. Biblia Reina Valera Gómez, el Hijo unigénito. Biblia Jerusalén, el Hijo único. Biblia Latinoamérica, el Hijo único. La Biblia Dios habla, el Hijo único. ¿Ok? La Biblia del Peregrino, el Hijo único. Entonces, la Biblia en español nos dicen unigénito Dios. Estas son las Biblias en español que dicen unigénito Dios. Pero la congruencia del texto no se alinea con unigénito Dios, se, se alinea más con unigénito Hijo, porque es único. Solamente para que vean que estamos siendo honestos con la información, te estoy dando los dos lados, porque hay un argumento de los dos lados. Por ende, una persona que usa Juan 1:18 para establecer quién es Yeshua, no está siendo honesto con los argumentos detrás del texto. Está estableciendo su propia agenda. Porque ya entendimos la definición de la palabra unigénito. Y la palabra unigénito quiere decir único en su clase. ¿Ok? Y está en referencia a Yeshua. Sabemos que Adonai, el Eterno, es soberano sobre todo y para siempre y por siempre. ¿Ok? Entonces, estamos viendo aquí muchas cosas que son importantes. La palabra seno, vamos a hablar un poquito acerca del seno del Padre. Y esto nos va a dar un poquito más de claridad. ¿Están disfrutándolo hoy? ¿Están disfrutando bien? No me crean a mí, vayan y búsquenlo. La diferencia que yo tengo, como yo no tengo una organización, es un grupo de estudio, somos abiertos a fluir
en lo que dice la verdad. No estamos atados a una dogma. Sí, lo único que sí, yo no comprometo, y ahora mismo hace poco saqué a una persona que era mi amigo porque rechazó al Mesías. Y yo se lo dije, yo hablé con eso, oye, pero ven acá, ¿tú crees en el Mesías o no? Y me dio una respuesta por ahí bien ridícula de sus ideas y cosas. Yo le dije, pero no entiendo. Entonces yo, mira, yo no puedo promover tu página y no puedo promoverte a ti, es un americano. ¿Ok? Y entonces tuve que decirle, discúlpame, pero nada personal. Pero yo no puedo tenerte a ti porque yo no puedo promover gente que rechazan al Mesías. Ah, por cierto, eso es lo que me dicen que yo hago, que yo rechazo al Mesías. Cuando en realidad eso es lo que yo enseño acerca de por qué Yeshua es el Mesías. ¿Ok? Ese es para mí lo que rompe todo, la línea roja. No rechazar quién es el Yeshua, nuestro Mesías, como el rescate que Dios envió. Ahora, de que si usted piensa que es el Padre o no, si es el Hijo, ya eso es otro argumento, pero Yeshua es el Mesías de Israel. ¿Cómo se define él ahora? Es el argumento. Pero no podemos decir que si yo no estoy de acuerdo con una persona, cómo ellos lo identifican que Yeshua es, que yo no creo en Yeshua. Ya eso es calumnias. ¿Ok? Entonces, estamos haciendo este tipo de estudio porque la palabra unigénito sí tiene una traducción interesante que queremos entender, especialmente para mis estudiantes, que quieren saber lo que quiere, por las preguntas que me han traído esta semana. ¿Ok? Y por cierto, pienso que es sabio dialogarlo, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de nadie ni atacando a nadie. Estamos presentando la información. Yo pienso que esta es la manera más sabia de hacerlo. Mira, trae tu información, traemos la información, vamos a comparar la información, y así podemos llegar a un consenso de identidad como pueblo y de creencias como reino de Elohim, para que en todo esto el Todopoderoso sea exaltado. Espero que eso tenga un poco de sentido, que estemos de acuerdo por lo menos en ese. ¿Ok? Vamos a seguir acá. Ok. La palabra seno, seno del Padre, que eso es otra cosa, está en el seno del Padre y Él lo ha dado a conocer. ¿Qué significa la palabra seno del Padre? No sé si ustedes lo han buscado o no. ¿Ok? Palabra seno del Padre o solamente hablar este que está aquí nada más. Basado en este libro, The Greek English Lexicon del Nuevo Testamento, de Frederick William Danker. La palabra seno, en el uso aquí, este uso secular, la primera opción de lo que representa, que lo dice acá, dice pecho, seno, recostarse en una comida con la cabeza sobre el pecho de alguien, una posición dictada por la antigua práctica de banquetes. ¿Ok? Juan 13:23. Uno de sus discípulos, el que Yeshua amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho del Señor. En este caso, debe ser suplido, recostado al seno de Abraham, en el lugar de honor, en el banquete, en el mundo venidero. Ser llevado al seno de Abraham. Vamos a seguir aquí. En este sentido, ya estoy buscando algo específico. Quiere decir al lado. Ah, aquí vemos. Además, aparte de la idea de cenar juntos en el mismo sofá, estar al seno de alguien denota la asociación más cercana, ¿ve? Eso es lo que quería leerles a ustedes, que eso en realidad lo que representa la palabra seno. Entonces, lógicamente, vamos a meditar. Si Yeshua es el Padre, ¿cómo puede estar él mismo en el seno de él mismo? Porque el texto es claro. Dice que está en el seno del Padre. Quiere decir que Yeshua está cercano, la relación íntima. Por cierto, en la Net Bible, en the Net Bible, cuando buscamos esta Biblia aquí en Net Bible, en el libro de Juan capítulo 1:18, mira cómo lo traduce. Dice, who is in close fellowship with. ¿Ve? Dice, la palabra en el griego, en the bosom, en el seno, es una expresión idiomática acerca del acercamiento. Y te está citando el Vidag, lo mismo que te estoy leyendo ahora mismo. Es la relación íntima que tiene con el Padre.
Entonces, obviamente, si está en el seno del Padre y implica la palabra una relación íntima con el Padre, entonces no está diciendo que es el Padre, sino una relación íntima, cercana, closest, which is closest to the Father, que está en el seno del Padre. No sé si eso tiene sentido, pero estamos básicamente utilizando términos y tratando de explicarlo nada más. ¿Ok? Palabra griega kolpos, genitivo, aparece varias veces en el Nuevo Testamento y tiene un significado literal y metafórico, dependiendo del contexto. A continuación te explico el uso en la Biblia y su gramática. Definición kolpos, significado principal, pecho, seno, regazo. En la parte del cuerpo entre el pecho y el brazo, usada para sostener a alguien afectuosamente. También se refiere a regazo o seno como lugar de cercanía, protección e intimidad. Una metáfora de intimidad, cercanía o favor especial. En la literatura bíblica y griega también puede significar íntima relación o posición de favor. Por eso es que Yeshua se le ha dado toda autoridad y potestad, una autoridad de favor. Gramática. El caso formal uso, nomativo. Dice el sujeto de la oración, genitivo, posesión o relación, dativo, objeto indirecto, ubicación en el seno, acusativo, objeto directo. El uso bíblico, el que está en el seno del Padre. Aquí, kolpos se usa en el acusativo, con la preposición hacia o en, indicando íntima cercanía entre el Hijo y el Padre. Es un símbolo de comunión divina. Pregunta en el chat, por favor. ¿Cuántos de ustedes nunca habían visto la palabra seno y buscar la definición de la palabra seno, como se usa aquí? Nunca lo habían buscado. Unigénito no es lo que nos dijeron. Nunca buscamos la palabra seno que indica y apoya lo que representa unigénito. Único en su clase. Diferente. Para terminar, vamos a hablar acerca de su gloria. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿De qué está hablando esa cosa? Vamos a hablar un poquito acerca ahora tengo este libro que está aquí, que lo presenté ayer, este libro, The Jewish Targum and John's Logos Theology, se encuentra en Logos, por cierto, en el programa de Logos, yo lo tengo acá, voy a compartir aquí para que vean que está en Logos. El mismo libro se encuentra aquí. Estuve leyéndolo ayer, validando un montón de información. ¿Ok? También se encuentra en este libro, te voy a buscar otro libro aquí rapidito para que vean algo. Hace poco me dijeron que yo cito muchos versículos y muchos comentarios, que por qué hago eso. Ok. Pues quiero que usted vea la información, es importante. Vamos a ver si está aquí. The Gospel of John. Mira qué interesante. En este comentario de este libro que se llama A Commentary of the New Testament from the Talmud and the Midrash, volumen 2. Deme un segundo y se lo busco aquí. Este libro que está acá, voy a salir de share para que lo vean. ¿Ok? A Commentary of the Talmud and the Midrash. Se tardó casi 60 años, 50 años para traducirlo al inglés. Son 3 volúmenes. Esos 3 que están aquí, incluyendo este. ¿Ok? Aquí tiene acerca de Lucas, Marcos, Lucas y el libro de Juan. Cuando comienzas con el libro de Juan, la introducción del libro de Juan es un estudio académico de todas estas páginas en referencia acerca del Memra de Adonai, del Onkelos, de, del Onkelos o lo que se llama el Targum, acerca del Memra. ¿Okay? Toda esta información con bibliografía y todo, que estamos hablando ahora de academia. Mira qué interesante que en este libro
En esta página 319, vamos a ir aquí. A ver, quiero que lo vean, es interesante. Están todos los, no, aquí no lo van a ver porque no, tiene todos los, no, vamos a verlo mejor acá. Hay una página, el de 200, 369, 370 y 71, 72, no, 70, ya. Sí, la 369, 70 y 71 es la bibliografía de un texto. Todo esto es básicamente una bibliografía y el estudio de un texto. Que así de importante es la información. ¿Ok? Entonces, cuando ya tú tienes un poquito de información, basta, te da mejor conclusión porque estás comparando. ¿Ok? Seguimos aquí. Vamos a hablar de Memra. La relación entre la gloria de Adonai, Kavod Adonai, en Éxodo 34 y la Memra de Adonai, especialmente como aparece en la teología temprana judía y como la trata Michael Morales en sus escritos. Michael Morales es un académico muy bueno, por cierto, tiene como 3, 4 libros y yo los recomiendo. No estoy de acuerdo con él en todo, obviamente, porque él no sé exactamente qué cree él, pero en referencia a los temas bíblicos y su búsqueda del texto, es muy leal a lo que dice. No su estilo de vida, yo no lo conozco, pero en lo que está diciendo se alinea perfectamente al contexto de Antiguo Medio Oriente y las cosas que se estudian. Dice, es rica contenido, ok, Éxodo 34, la gloria de Adonai. Cuando Moisés sube a la montaña, Moisés sube al monte Sinaí por segunda vez después del pecado del becerro de oro. El texto central es, entonces Adonai descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó el nombre de Adonai. Características claves. Gloria no aparece directamente, ok, en Éxodo 34. Pero está conectada por medio inmediato de lo que se llama Kevodeja, que muéstrame tu gloria. Y Dios responde, haré pasar toda mi bondad delante de ti. Él nos revela que la gloria es manifestada como el nombre de Adonai, el carácter de Elohim, misericordioso, clemente, lento por la ira, estando los atributos de Elohim. Dios desciende en la nube, una teofania en forma de gloria encubierta. La gloria está vinculada con el nombre y con la proclamación verbal de quién es Dios. Mira qué interesante. Cuando vamos a Juan capítulo 17, está la conexión. Cuando vamos a Juan capítulo 17, right? Es interesante que él dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y mira lo que dice, inmediatamente se va lo del nombre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y ahí continúa hablando del nombre de Dios. Y dice, ahora han conocido que todo lo que tú me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron. Las palabras. Por eso es que se alude a Yeshua como el que dio, a Dios que dio la Torá en Monte Sinaí a través de un intermediario. Por eso es que en el antiguo judaísmo, en el antiguo, no judaísmo, sino la mentalidad antigua, antes del segundo siglo, se pensaba que era lo que era el Malach Elohim, el mediador del convenio. ¿Ok? Porque nadie ha visto al Padre. Texto, nadie ha visto a Dios. Entonces, si tú vas a ramas del judaísmo que son un poquito más esotéricos, te habla y dice que el intermediario es Ben Yah, el Hijo de Dios. Interesante. ¿Ok? Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque tuyos son. Entonces, él está revelando el nombre. Entonces, mira qué interesante. Voy a regresar acá. Dice que lo que revela que la gloria es manifestada como el nombre de Adonai, el carácter de Elohim misericordioso y esa. La gloria está vinculada con el nombre y con la proclamación verbal de quién es Dios. La memra de Adonai, contexto judío significado. Memra es un término arameo que aparece frecuentemente en los targumes, traducciones arameas del Tanaj, y es usado como una forma reverente de hablar de Dios en acción sin nombrarlo directamente. Eso es como lo usan ellos. ¿Ok? En vez de decir Adonai dijo, se dice la memra de Adonai dice. ¿Ok? Porque recuerda que lo que sea hay un mensajero real que habla por el nombre de. Eso es lo que habla en Apocalipsis
capítulo 1, y vamos a Apocalipsis capítulo 1, por medio de, estoy buscando aquí, no sé si lo encuentro ahora mismo. En el ámbito oficial, los mensajeros que le correspondía al rey se elegían por su lealtad, fiabilidad y rapidez. ¿Ok? Cuando las misiones eran de carácter personal, los gobernantes enviaban a personas de su círculo íntimo, y el texto nos dice que Yeshua tiene una relación íntima al seno del Padre, que es único en su clase, que a menudo eran miembros de la familia real. A veces se elegía a personas porque ellas y sus familias tenían una relación o conexión especial con el país o con la corte del destinario. En la correspondencia de El Amarna hay muchos casos de gobernantes que piden que se les envíe una persona concretas que conocían y en las que confiaban. ¿Ok? Estos contextos diplomáticos, un mensajero que hubiera establecido una relación con el destinario podía ser un activo valioso con el reminente. Quiere decir que en todos estos lugares siempre había algo que representaba lo que es el Eterno, ¿no? En este caso, Moisés representaba al Eterno. Sabemos que en la Biblia hay mediadores, y el que diga que no, no está estudiando, porque hay mediadores en la Biblia. Entonces, la memra se utilizaba como el vocabulario del Targum para hacer esto, para replicar lo que habla acerca de lo que es un mediador. Mira qué interesante. Dice, funciones teológicas de la memra. Representa la palabra activa de Dios, como presentan a Yeshua, como el logos, el verbo. Es un agente mediador entre Dios y el hombre, especialmente en contextos donde la trascendencia divina no puede mostrarse directamente. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Obviamente no pueden ver al Padre, pero como Yeshua es la representación del Padre, la expresión exacta de quién es Él, entonces y el mensajero de Dios, por ende, no tienes que ver al Padre, Él me envió, tengo una relación íntima, soy su hijo, es como me ven a mí. Tengo la autoridad porque me la ha dado. Es que es básico. Dice, en muchos textos targúmicos, la memra crea en Génesis, redime en Éxodo, habita entre el pueblo de Shekhinah, Shacán, y revela la voluntad divina. Michael Morales, me gusta mucho el libro de él, quiero citarlo. En el libro que dice, ¿quién subirá al monte de Adonai? Habla acerca de esto. Conecta los temas de gloria, presenta y mediación divina en la teología del templo. Aunque Morales no se enfoca directamente en el término memra, sí aborda en conceptos similares. Y yo leí el libro, yo entiendo lo que quiere decir acá. Dice la teología de la presencia de Dios. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. En Éxodo 29, versículo 45, dice, habitaré entre los israelitas y seré su Elohim. ¿Ok? Esa era la nube, la cual se logra a través del tabernáculo, la ley, el sacrificio y la mediación sacerdotal. Entonces, cuando buscamos en lo que los textos antiguos acerca que era el Memra, eso es lo que el texto está diciéndote en el libro de Juan capítulo 1. Está hablando de la relación íntima de Dios, de Dios con Yeshua, y como Dios envía a su Hijo para, como un unigénito, como una función separada de las demás, algo único, especialmente con un propósito diferente para llevar a cabo algo que es importante. Sí, está conectado con el Cloud Rider, el que viene en las nubes del cielo, en Daniel capítulo 7, versículo 13. Entonces, sabemos que hay mucho que aprender y para eso debemos buscar algunos recursos. Son los recursos que yo te recomiendo. ¿Ok? Y ya casi termino. Michael Morales, Who Shall Ascend the Mountain of the Lord, Targum Onkelos y Targum Neofiti, consultar traducciones en inglés, Daniel Boyarin, The Jewish Gospel, Philip Alexander y Jacob Neusner, para poder entender estas cosas mejor. ¿Ok? Y este particular aquí, que tiene un gran recurso, por cierto, son casi, wow, con estas páginas grandísimas, vendrían haciendo en PDF, vienen siendo como 20. Y hace un trabajo, te cita todos los lugares donde habla acerca de la memra.
y te explica lo que representa. Es bien interesante. Yo te digo, he aprendido mucho. He tenido que aprender a adaptarme a la información que sigo aprendiendo. Por cierto, tengo que hacer una corrección próximamente que de algo que yo enseñé acerca de donde Yeshua murió. am, Se me explicó algo que yo no había considerado. Ahora tengo que ir a Israel cuando esté en noviembre y voy a validar la información. Y si la información es validada, entonces hago el ajuste acerca de la localización donde él murió. Pero tiene que ser validado. Hay arqueología, hay historia, hay evidencia bíblica, entonces tenemos que ser medidos y buscar la información. ¿Ok? Así que consideren todos estos puntos. Ya hoy estuvimos claros de que la palabra unigénito tiene un significado. ¿Se sintieron edificados con la información nueva hoy? No es nueva, es información que está ahí. Lo único, pues, que a veces nosotros no consideramos todo el ámbito educativo para enseñarnos un poco más acerca de estas cosas. Entonces, cuando leemos el texto, vamos a terminar leyendo el texto aquí en Juan. Ya el capítulo 1 habla acerca del verbo y todas esas cosas. Pero cuando llega el versículo 14 es donde entra la confusión. Dice, el verbo se hizo carne. Recuerda que el verbo aquí te lo va a definir ahorita como el unigénito. El unigénito está hablando monogenes, que es ah, único en su clase. Así como Isaac fue único por la promesa, Yeshua único por el Hijo de Dios, proviene fuera de este mundo, eso no lo entiendo, pero viene con una misión. Mensajero, mediador, hacer todas estas cosas que él mismo dijo que iba a hacer. ¿Ok? Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Ok? Gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él. Clamó, este era el que yo decía. El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Recuérdate que Juan nació antes que Yeshua. Obviamente no está hablando de la genealogía aquí, porque Juan nació o antes de mí, está hablando de tiene un rango más elevado que él. ¿Ok? Pues su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Yeshua el Mesías. Nadie ha visto, recuerde el texto, lo que cubrimos hoy, nadie ha visto a Dios, jamás a Dios. Dice el unigénito Dios o el unigénito Hijo. Eso fue algo que descubrimos hoy, que no todas las Biblias están de acuerdo, los manuscritos tampoco. Entonces no podemos agarrar este texto como evidencia de tu posición teológica cuando en realidad hay preguntas académicas en referencia a ella. Que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El seno es, ¿qué representa? Una posición de qué? Una posición, ¿dónde era que estaba? Una posición cercana. ¿Ok? Entonces, hoy hemos podido definir algunos términos para poder entender el contexto de estas palabras. Así que yo espero que sea de bendición. Yo espero que ustedes pues puedan seguir midiendo la información, puedan seguir estudiando, validando. Si quiere estudiar, buscar, pues, aprender, aunque no esté de acuerdo, considera estudiar con nosotros, conmigo. Y ahí no tiene que estar de acuerdo. Solamente considera la información, búsquela. Vamos a estudiar. Algo que sí yo no voy a hacer. Yo no le voy a decir a usted que tiene que creerme a mí porque yo lo digo. Yo no le voy a decir a usted que tiene que creerme a mí porque yo tuve una revelación especial, única, que solamente yo puedo tenerla. No, yo le voy a decir, vamos a estudiarlo juntos con el propósito de aprender. Si lo estudiamos y yo estoy equivocado y tú estás correcto, validamos lo que la Biblia dice y nos adaptamos los dos a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Esto no es mando acá y que mando allá. Es que qué dice la palabra y hacemos lo mejor para entender. Siempre va a haber diferencias, siempre va a haber conflictos, siempre va a haber controversias. Eso yo lo entiendo. Pero si podemos crear un ámbito educativo para aprender estas cosas, porque repaso rapidito, ¿cuántos de ustedes nunca se habían tomado el tiempo a alguien de definir la palabra unigénito, como lo hicimos hoy? Vamos a ver.
Los líderes, ¿cuántos de los líderes lo han hecho? Ah, estoy seguro que sí, pero yo no lo había escuchado. No estoy diciendo que yo soy el único, obvio no. Pero generalmente en el medio hoy día, como se está viendo, hablamos los términos, no los definimos. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos no sabían que la palabra el seno del Padre está hablando de una relación íntima, la posición especial? ¿Cuántos de ustedes no sabían que la palabra el unigénito Dios en Juan capítulo 1:18 también puede ser traducida como mucha Biblia que dice el unigénito Hijo? Que todo el mundo en el cristianismo lo usa como hijo, por cierto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros establecer una dogma en algo que ni los mismos académicos que sabían el idioma mejor que nosotros están buscando cómo aclararlo mejor? Para entender eso tenemos que ir al primer siglo y la mentalidad y la enseñanza del primer siglo, y tenemos que regresar al contexto del primer siglo en contraste con la cultura hebrea versus greco-romana para entender lo que se está diciendo. No podemos definirlo de acuerdo al siglo XXI. Tenemos que ir a buscarlo de lo más cercano al primer siglo. Y antes de eso, para crear una línea congruente con lo que el texto dice, y podemos ahora tener más confianza en que, que nuestra conclusión se alinea más con lo que es cercano al primer siglo y antes del primer siglo. Eso es lo que estamos tratando de hacer los del camino. Los que les interese, por favor, entren a tesorosdeltemplo.com. Tengo un curso del templo que viene en septiembre 6 y 7, creo que es. Busquen en la página de tesoros.com o sabiduríaenlatorá.com. Y inscríbase, estudie con nosotros, no tiene nada que perder. No importa qué denominación sea o con qué grupo esté. Vamos a hacer algo. Usted puede entrar, estudiar con nosotros, no tiene que estar de acuerdo conmigo, solamente medir y validar la información. Y que en todo esto el Eterno sea exaltado y glorificado. Si yo estoy equivocado, lo cambio. ¿Ok? Pero, ¿y si estamos presentando la información correcta? ¿Qué usted va a hacer? ¿Seguir en otra línea o a honrar a Dios con lo que Dios dice? Yo prefiero honrar a Dios con lo que Dios diga. ¿Ok? Y vamos a hacer vamos a edificar, vamos a educar y vamos a ayudar al reino a crecer juntos. Hay tanto que aprender, hay tantas cosas que podemos nosotros ayudarnos a seguir adelantando nuestra guía, nuestra vida, y no tenemos que preocuparnos de defender el reino de Dios. Vivir la vida en la Torá es el testimonio perfecto que el mundo va a ver, como, va a ver que nosotros representamos al Eterno. Ahora sí, defender la integridad del Mesías, porque es nuestro Mashiach que Dios nos dio. Y más que todo, defender el nombre del Eterno, porque Yeshua vino a defender su nombre y dar testimonio de que Él es el Padre y que Él es el Creador. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom a todos. Espero que haya sido bendición. Por favor, envíen sus mensajes a nuestra página. ¿Ok? Y espero que se puedan suscribir e inscribir a mi página de sabiduríaenlatorá.com o entren al grupo de Telegram de metodología si quieren aprender. Si no quieren aprender y quieren crear debate, por favor manténganse en su lugar. Pero si quieren aprender con nosotros, entren y me dejan saber y yo les doy la clave para que puedan entrar. Shalom a todos. Bye bye.